El tema que hoy compartiré se titula Aviva el fuego del don de Dios que está en ti, según el libro de 2 Timoteo, el capítulo 1, verso 6. En este versículo el apóstol Pablo le está dando un consejo apostólico a su hijo Timoteo. Y el día de hoy quiero disertar esta enseñanza que yo creo que va a tocar tu espíritu, va a tocar tu vida. Cuando uno recibe las enseñanzas de Dios bajo una revelación apostólica, bajo una revelación profética, tú puedes ver lo que no estabas viendo en otro tiempo con respecto al don que Dios te ha dado. Así que prepárate porque hoy voy a compartir unos minutos estas enseñanzas que yo creo que van a revolucionar tu espíritu, van a revolucionar tu mente. Esta enseñanza yo creo que te va a poner en acción para alcanzar el propósito, el plan de Dios para tu vida. La primera pregunta que les voy a hacer: ¿por qué Pablo le pide a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti? Voy a ir respondiendo esta pregunta. La primera razón por qué Pablo le pide a Timoteo que avive el fuego del don de Dios que está en él, es porque el don es la habilidad que Dios le dio al hombre para desarrollarse, para ejercitarse en la vida y cumplir el plan y el propósito de Dios para el cual fue creado. Cuando hablamos del don, hay dos clases de dones. Hay lo que llamamos nosotros el don natural y el don espiritual. El don natural es el don que Dios le dio a todos los seres humanos. No hay raza alguna que haya sido marginada del don natural. Dios le entregó al ser humano en su nacimiento un don natural para que se ejercite, para que se desarrolle y para que se desenvuelva en la vida. Dios entregó al ser humano los dones para que el hombre se desarrolle en el diseño que Dios diseñó desde antes de la fundación del mundo. Pero también hay dones espirituales. Hay lo que llamamos los dones que Dios derramó sobre los creyentes cuando nacieron de nuevo por primera vez. Ahora tú tienes que descubrir el don que Dios te ha dado. Tal vez fuiste creado para ser un artista, para ser un pintor, para ser un futbolista, un deportista, para ser un escritor, un cantante. Debes descubrir tu don, porque el don que Dios te dio, el don natural que Dios te dio, es para que tú edifiques tu casa, edifiques tu familia, edifiques tu nación, edifiques la humanidad. El don que Dios te dio es para bendecir a la humanidad. Pero el don espiritual que Dios también te ha dado es para que bendigas la iglesia, bendigas el reino, bendigas las naciones. Tú debes descubrir cuál es el don que Dios te ha dado. Hay muchos creyentes que congregan por años en la iglesia. Tienen 10 años, 15 años, 20 años y hasta el día de hoy no han descubierto su don. Yo quiero decirte a ti, amado hermano, que me estás viendo por la televisión, tal vez en otro tiempo descubriste tu don y tu don se apagó. Supiste lo que Dios te había dado. Por razones o circunstancias de la vida, esos dones se apagaron o estos dones fueron enterrados y que hasta el día de hoy te sientes frustrado porque no te has desarrollado en lo que Dios te había diseñado, te había destinado. Debes entender que el don que Dios te dio le va a dar sentido a tu vida, porque el don que Dios te dio es para que tú te sientas realizado en la vida. Hay muchas personas que se sienten frustradas, amargadas, se sienten resentidos con la vida, buscando de echarle la culpa a alguien por lo que no son nada en la vida. Cuando tal vez tú fuiste la causa y la razón
porque tus dones se apagaron o porque tus dones se enterraron. Pero hoy tú puedes avivar el don de Dios que está en ti. Me preguntarás, apóstol, ¿y qué hago para avivar el don que está en mí? Debes retornar tu corazón a Dios, debes volver tu corazón a Dios. Jesucristo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. ¿Cuántas veces quisiste hacer, desarrollarte, ejercitarte en la vida, en tu propia fuerza? Y te diste cuenta que fracasaste una y otra vez. Déjame decirte, Dios tiene planes y propósitos contigo. No importa en qué situación te encuentres, debes volver tu corazón, porque Dios es la fuente de tu don, es la fuente de tu talento. Tú debes regresar a Él, debes reconciliarte con Él. Tal vez dejaste de congregar, tal vez tuviste un don espiritual, fuiste en otro tiempo un evangelista, fuiste en otro tiempo un maestro de la palabra, fuiste en otro tiempo un pastor, un salmista. Pero hoy enterraste tu don, enterraste, sepultaste el talento, el don que Dios te ha dado. Quiero invitarte a que tú regreses a Jesús y avives el don de Dios que está en ti, avives ese fuego, porque mientras tengas vida, tú tienes la oportunidad para seguir brillando en la presencia de Dios. Número 2, ¿por qué debemos avivar el fuego del don de Dios que está en uno? Porque el don es la plataforma que te hará brillar en la vida. Tú no vas a brillar en la vida, no serás una estrella en la vida, si tú no avivas el fuego del don de Dios que está en ti. Tienes que avivar, porque es tu don que te va a poner en las alturas, es tu don que te va a levantar, es tu don que te va a exhibir, tu don te va a exhibir, tu don es una plataforma, es una vitrina que Dios usará para exhibirte y para que tú puedas ser en las manos de Dios una tierra deseable, un don deseable, un talento deseable. Pero si tú no avivas el don que está en ti, ¿cómo tú podrás ser una tierra deseable, un talento anhelado, un don deseado por pueblos, por ciudades, por naciones, si tú no le das importancia al don que Dios te ha dado? Pero hombres de Dios que descubrieron su don y se enfocaron en ello, sus dones llevó a brillar en la vida. Terminaron siendo grandes hombres en distintas materias de la vida. Algunos descubrieron el don de la literatura, el don del canto. Otros descubrieron el don de la poesía. Otros descubrieron el talento de ser un pintor y se enfocaron en ese don y brillaron en la vida y terminaron siendo grandes personajes, grandes hombres que dejaron huellas en la vida y se convirtieron como líderes de inspiración para las futuras generaciones. Si tú no avivas el don que Dios te ha dado, ¿cómo inspirarás a las futuras generaciones? Si tú no avivas el don que está en ti, ¿cómo marcarás a las futuras generaciones? Cuando tú te levantes y avives el don que está en ti, tú serás inspiración. Tú marcarás la vida de los jóvenes, marcarás futuras generaciones para emprender cosas grandes. Les enseñarás a soñar con cosas que parecen que son imposibles, porque el don que Dios te ha dado hará que lo imposible sea posible, porque el don es la plataforma que te va a hacer brillar en la vida. Aviva el don que Dios te ha dado. Si tienes un don espiritual, avívalo. Tal vez fuiste llamado por Dios para ser un gran evangelista. Tal vez fuiste llamado para ser un profeta. Tal vez fuiste llamado para ser un apóstol de Dios, o un maestro de la palabra, o un salmista como Marco Witt, Danilo Montero, Marco Barriento, o un conferencista internacional como Miles Monroe, o como John Maxwell, otros expositores que están tocando a millones de líderes en todo el planeta. Tu don te va a hacer brillar en la vida. Joven que me estás escuchando, mujer que me estás oyendo, líder que me estás viendo, a ti te digo,